Quero invitarte que abra tu Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Y vamos a empezar a leer el versículo 11. Dice así la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado su hijo. Hazme como uno de sus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido de misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, ponele un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y trae el becerro gordo y matalo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, porque por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y había perdido y es hallado. Oremos. Padre, habla, Señor, a nuestro corazón esta mañana. Hoy es día de fiesta, Señor. Hoy recordamos esta realidad de que estábamos muertos y tú nos hallaste. Nos has dado vida. Oh Dios, prepara nuestro corazón para recibir tu palabra en esta mañana y ministra a través de ella a mi corazón, en primer lugar, a Dios, y al corazón de cada uno que tú has traído aquí en esta mañana. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, estamos delante quizás de la parábola más conocida de la Biblia. Algunos predicadores ya llaman de todas las parábolas de Jesús la roya de la corona, la parábola de las parábolas, la más conocida, más enseñada, más especial de todas las parábolas que Jesús ha enseñado.
Quizás el nombre de esta parábola no sea correcta. La parábola del hijo pródigo. Amados, la palabra pródigo tiene dos significados. Como persona significa aquel que se despilfarra, así que se dice, ¿no? Ahí está. Todo, ¿no? Y gasta sin tener ningún cuidado sus bienes. Pero la palabra también en su significado, su adjetivo, significa que aquel que da con generosidad lo que tiene o lo que pone a servicio de los demás. Quizás ustedes saben que los títulos de la Biblia no son inspirados, ¿no? Estos fueron puestos mucho tiempo después. Quizás el mejor título que se pudiera poner es aquel que dijo Timothy Keller en su libro, ¿no? El padre pródigo. No el hijo pródigo, el padre pródigo. Que da, que dio con liberalidad, que ama y que se da. ¿Verdad? Amados, esta parábola, ella viene de una serie de 3 parábolas que encontramos en este capítulo. La primera es la parábola de la oveja perdida, que se perdió una de 99 y el pastor sale a buscar después la dracma perdida, que era una en 10, y la mujer sale a buscar por la casa hasta que encuentra, todas terminan con fiesta, y termina la última parábola, Jesús contando la parábola que tiene el nombre del hijo pródigo, pero yo puedo decir de los 2 hijos que estaban perdidos. Allí era 1 en 100, 1 en 10, y aquí son 2 en 2. Y para que nosotros podamos entender esta parábola de forma más profunda, lo que realmente Jesús estaba queriendo enseñar con esta parábola, tenemos que ir a los 2 primeros versículos que encontramos en el capítulo 15 antes de él empezar a contar estas parábolas. Mira lo que Lucas nos escribe en el versículo 1 y en el versículo 2, y así podemos entender el significado de lo que Jesús realmente quería enseñar con esta parábola. Dice así: se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Amados, tenemos que entender este contexto de estas parábolas para poder entender que Jesús estaba queriendo hablar en la parábola del hijo pródigo. Él estaba poniendo estas 2 figuras en esta parábola. Aquel que se había apartado de él, como los publicanos y los pecadores se habían ido y estaban buscando en la riqueza y en las cosas de este mundo su alegría y su placer. Pero también Jesús levanta al segundo hijo mayor, como los fariseos y los publicanos que siempre estaban cerca, pero estaban tan perdidos cuanto aquel que se fue. La verdad, amados, yo quiero que nosotros podamos meditar rápidamente en estas 2 figuras y en este padre, porque en la verdad la persona principal de esta historia no es el menor que se fue, ni el mayor que se quedó, mas el padre que les amó. El padre se repite más, el padre en esta historia, que cualquier otro personaje. El padre es el personaje central de esta parábola y no los hijos. No los hijos. En todas ellas. Es el pastor que va a buscar la oveja perdida, es la mujer que va a buscar la dracma perdida, y es el padre que corre en dirección al hijo que viene y le abraza y le recibe con alegría. Porque la salvación viene de nuestro Dios. Es Él que nos salva, es Él que nos recibe, es Él que cambia nuestra vestidura. Y Él que pone el anillo en nuestro dedo y restaura nuestra dignidad perdida con el pecado. Entonces, amados, encontramos estos 2 personajes y yo quiero confesar que
Cuando Pedro pidió que yo predicara, yo empecé a trabajar un poco más en este texto que yo ya había predicado y preparé mi bosquejo. Y después cuando vi la orden del culto y vi tantas cosas, yo dije, Dios mío, no puedo hablar todo lo que marqué, porque entonces nos quedaremos aquí con la mesa del Señor, los bautismos, con todo. Entonces yo dije, Señor, tenga misericordia, me ayude a hacer un resumen de lo que he apuntado y que los hermanos puedan entender. Entonces capaz que me pierdo un poco aquí, ¿no? Porque tengo que hacer este resumen, ¿verdad? Amados, vamos a empezar en el hijo que se fue, el hijo menor. Meditar rápidamente en el hijo menor, porque el hijo menor, amados, es la historia del hombre y es la historia de muchas familias que viven en la iglesia y que sus hijos, a pesar de haber nacido en la iglesia, un día se van. Pero también es la historia del Edén, de aquel que vivía en comunión con Dios y decidió apartarse de esta comunión con Dios. Amados, yo quiero hablar rápidamente 4 cosas. Y si tú grabas estas 4 cosas o escribes en el boletín estas 4 cosas, ya es suficiente para mí con respecto a este hijo menor. La primera cosa que quiero decir, amados, que este hijo menor, la historia nos enseña que este hijo menor era feliz y no sabía. Él era feliz y no sabía. Él tenía todo. Tenía el amor de su padre, tenía los bienes de su padre, tenía la familia, tenía la mesa, tenía comida, tenía todo lo que él necesitaba. Y todo esto para llenar su vida de gozo y de alegría. Él era feliz en la presencia de su padre y no sabía. Y no sabía. Y lo que la historia nos enseña, lo que surgió en el corazón de este hijo menor, fue una insatisfacción de tener lo que él tenía, pensando que saliendo de aquella realidad, él podría ser más feliz. Él podría ser más feliz. Amados, esta es la historia del Edén. El hombre tenía todo en la plena comunión con el Padre. Esta es la historia de Lucifer en el cielo. La insatisfacción llena el corazón y uno empieza a pensar que si él no es lo que es y puede ser otra cosa, él podrá ser feliz lejos de la presencia del Padre. Y la insatisfacción produce rebelión. Entonces él llegó al Padre y dijo, dame mi parte de los bienes, lo que es mío. Dame lo que es mío, que tengo derecho. Y él tenía derecho de una pequeña parte de los bienes, la mayor parte era del hijo mayor, y me voy. La rebelión. Amados, cuando un hijo recibe la herencia? Con la muerte del padre. ¿Verdad o no? Cuando el padre se muere, el hijo recibe la herencia. Y cuando él pide la herencia antes de la muerte de su padre, él está revelando que en su corazón su padre ya había muerto. Yo seré feliz sin tu presencia. Y la historia nos cuenta que él decidió ir a una provincia lejana. Y esta palabra, amados, significa, en otras traducciones, a un país muy distante. Muy distante. Él no quería vivir cerca de su padre. Él no quería que su padre se enterara de lo que él iba a vivir y de cómo él iba a vivir. Él quería vivir totalmente lejos de la presencia de su padre. Esta es la historia del hombre.
Amados, esta es la historia de muchos hijos de creyentes, ¿sabe? Que nacen en la iglesia escuchando la palabra, aprendiendo del Señor, y de repente piensa que será más feliz con lo que el mundo ofrece. Tal vez esta sea la historia de muchos de los que están sentados aquí, amados, pero ya han huido a una provincia distante, a una provincia que se llama Móvil, que se mete ahí y huye para lejos de la realidad y de la vida. Esta es la historia de la humanidad. El hombre era feliz y no sabía. Muchos hijos nuestros que están en la iglesia son felices y no saben. Y piensan que serán felices buscando lo bonito que el mundo ofrece. Amados, el diablo no va a ofrecer nada feo. Él no va a aparecer con cuernos, tridente y cola y rojo. No, es bonito. Pero el diablo es un estafador. Él te ofrece lo que no te puede dar. Y el hijo se fue. Entonces encontramos la segunda cosa en la vida de este hijo. Primero, él era feliz y no sabía. La segunda cosa es que él era infeliz y no sabía. Empezó a malgastar su dinero. Dice el texto, dice la historia, que él empezó a vivir una vida perdida, viviendo perdidamente, malgastando su dinero, despreciando todo, desperdiciando todo. Y empezó a disfrutar de esta vida que él pensaba que le iba a dejar feliz. Bebidas, ¿qué podemos decir? Fiestas, bailes, drogas y tantas cosas que el mundo ofrece diciendo que serás feliz llenando tu vida de estas cosas. Y así fue. Y él fue malgastando su vida y él pensaba que estaba siendo feliz, pero na verdad él era infeliz, intentando llenar su vida de estas cosas. Él era infeliz, pero no sabía. ¿Cuánta gente está siendo engañada con las cosas de este mundo? ¿Cuánta gente uno ve que vive de una forma tan infeliz y ellos mismos no se dan cuenta de la realidad de la vida que viven? Él era infeliz y no sabía. Y cuando terminó todo, ya no había nada más. El dinero se había acabado. Dice la historia que vino una hambruna grande en aquella zona. Y es interesante, amados, cuando uno intenta ser feliz con las cosas del mundo, no se da cuenta de dos cosas, ¿no? Que la vida es corta y es incierta. Que la vida es corta y es incierta. No sabemos lo que va a pasar en el día de mañana. Que estamos viviendo, amados, hoy situaciones terribles que no imaginábamos. La pandemia, guerra, limitaciones, y parece que las cosas van a venir a peor. No sabemos, la vida es incierta, es totalmente incierta y es demasiadamente corta. Y cuando nosotros vivimos la vida de esta manera, nosotros pensamos, bueno, pero estas cosas malas van a suceder con otros. Y no se dan cuenta de que su vida ya está en el rollo. Él terminó sin nada. Fue a buscar ayuda. Aquellos que quizás en aquel tiempo de fiesta y dinero eran sus amigos. Y lo único que le dieron fue comer, vivir, cuidar,
cerdos. ¿Sabe lo que es cuidar cerdo para un joven judío? Es lo peor que se puede imaginar. Y no solo cuidar, él pasaba tanta hambre que tenía ganas de comer la comida de los cerdos y ni esto le fue dado. Amados, aquel joven era feliz y no sabía. Aquel joven era infeliz y no sabía. Y ahora aquel joven era infeliz y lo sabía. Y lo sabía. Había caído la realidad de su situación. Y él dijo, los empleados de mi padre comen pan. Y yo no puedo comer ni la comida de los cerdos. Él descubrió por fin que él era infeliz. Y lo sabía. Amados, ¿cuántos llegaron a este momento de su vida? ¿Verdad? Llegaron a este momento de su vida. A descubrir su realidad. Su realidad. Y en aquel momento de su vida, que quizás todos tenemos que llegar para llegar a Cristo. Amados, no podemos llegar a Cristo si no llegamos ahí. A descubrir la realidad de nuestra vida. ¿Sí? Y nos arrepentimos de esta realidad. ¿Qué fue lo que él dijo? Él recordó de los empleados de su padre. ¿Qué fue el que él dijo? Yo volveré. Yo no soy más digno de ser hijo de él. No puedo ser digno más de ser su hijo. Yo le voy a pedir perdón porque he pecado contra Dios, contra el cielo, es contra Dios y contra mi padre. Y voy a decir a él, mira, recíbeme como uno de tus empleados. Porque es mejor ser empleado del Señor que amigo del infierno. Y entonces, él toma la decisión de volver. Escuché una vez un pastor diciendo que nosotros no somos lo que somos, somos las decisiones que tomamos. El Señor ya tocó su corazón en este momento a recordar que hay una vida mejor. Y él volvió a la casa del Padre. Y en el camino de vuelta, su padre lo ve de lejos. Corre a sus brazos. Y él entonces declara su arrepentimiento a su padre. Y su padre lo primero que dice es, cambia su ropa. Ponga el anillo en su dedo. Ponga zapato en sus pies. Y su padre restaura la dignidad perdida a causa de su pecado. Y le vuelve a sentir que era hijo. Qué tremendo, amados. Qué emoción, ¿verdad? Como el Señor nos trata con tanta gracia y misericordia y amor cuando no merecemos. Él sabía que no lo merecía y ni lo esperaba. Y el Señor da lo que uno no espera. El amor tan grande del Padre que le abraza a este hijo y restaura su dignidad, su posición de hijo. Mata el becerro gordo y hace fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo estaba perdido y fue hallado. Estaba muerto y ha revivido. Amados, así es la historia del hombre. Así es nuestra historia. Pero la historia no termina ahí. Yo quiero meditar rápidamente en este hijo mayor. El hijo que nunca se fue de casa. ¿Se acuerdan los dos personajes de la historia? Los publicanos y pecadores. Jesús está hablando del hijo que se fue, hablando de ellos, hablando a ellos. Y el texto dice que vinieron todos.
No es que vino uno o dos, vinieron todos los publicanos y pecadores. Y también los escribas y fariseos. Entonces ahora Jesús, en la segunda parte de su historia, empieza a hablar a estos publicanos, a estos fariseos y escribas que estaban allí. Aquellos que nunca habían salido de la casa de su padre. Aquellos que nunca habían entendido, viviendo toda la vida con su padre, pero nunca habían entendido su relación con su padre. Y no solo no habían entendido, pero cuando ellos abren la boca para hablar de lo que estaba sucediendo y de la fiesta que había en la casa del padre por aquel hijo menor que había malgastado con remeras todo lo que tenía, ellos revelan un tremendo rencor en su corazón, pero no por el hermano, por el padre. Un tremendo rencor en su corazón por el padre. Por lo que el padre estaba haciendo y por lo que el padre nunca había hecho por él. Nunca había hecho por él. Un rencor tremendo por su padre. Y a causa, amados, de este gran rencor, es que su corazón estaba lleno de autojusticia. Su corazón estaba lleno de autojusticia. Su corazón estaba lleno de autojustificación. Él no sentía nada con respecto al arrepentimiento. Él se veía justo. Él dice a su padre, nunca, según su criterio, nunca te he desobedecido. Nunca te he desobedecido. He hecho todo lo que tú me mandas. Tú nunca me diste un cabrito. Amados, él jamás entendió su relación con su padre. Él entendía que su relación con su padre era una relación no de padre con hijo, más una relación de siervo, que tenía que hacer cosas para recibir cosas. Su corazón, amados, no era un corazón quebrantado. Quizás él era visto por los demás como el hijo ideal, perfecto, sin errores, capaz de hacer todo. Pero muy diferente de la idea que Jesús mismo tenía de este hijo. No era así que Jesús lo veía. Amados, hoy en día muy poca gente llora por sus pecados. Conocí un pastor llamado José Oshed, y una vez él contó que él estuvo en Irlanda del Sur, en Dublín, y fue a la catedral de Dublín a visitar. Y él contó que él entró en la catedral de Dublín y empezó a visitar adentro y a ver, y vio que adelante había una silla especial diferente. Entonces él le preguntó al que le estaba llevando a conocer la catedral y dijo, ¿y esta silla aquí diferente de las demás que está aquí adelante, para qué es? Entonces el que le estaba mostrando la iglesia le dijo, esta silla es la silla del arrepentido. Y él dijo, ¿cómo? Es la silla del arrepentido. Cuando una persona está arrepentida de sus pecados, ella viene a la iglesia y se sienta en esta silla y todos oran por ella. Y él dijo, wow. ¿Y cuándo fue la última vez que sentaron en esta silla?
Y el hombre que le estaba llevando dice, hace más de 100 años que nadie se sienta en esta silla. Qué triste. Amados, una vez yo escuché un pastor diciendo que si él conociera un pastor que no tiene un corazón quebrantado, él tenía temor de este pastor. Amados, yo tengo temor de un creyente que no tiene un corazón quebrantado. Un creyente que tiene una autojustificación y se ve mejor que el hermano que llega quebrado. Amados, hoy en día poca gente llora por sus pecados. Aquel hermano estaba seguro de quién él era. Y no quería saber ni lo que el Padre pensaba. Amados, aquel que no se arrepiente, muchas veces ve el arrepentido o ve el arrepentimiento del otro como algo insincero. Aquel que no tiene un corazón arrepentido, muchas veces ve el arrepentimiento del otro y no lo cree. Esto no es sincero. Esto no es real. Y seguramente era esta la actitud de él para con su hermano. Este sinvergüenza tiene la cara dura de estar aquí. Esto no es verdad. No es verdad. ¿Qué historia? Y al final de esta historia, a ver a dónde estoy. Al final de esta historia, encontramos el Padre amoroso. El Padre que nos enseña que la única manera de caminar con Él, la única manera posible de caminar con Él es por amor. Es por amor. No es por obras, no es por tareas, es por amor, no es por fuerza. Por eso dejó el otro ir. Y no es por obras con el otro que estaba allí. Y es imposible obligar a alguien a amar. Es imposible. Amar es fruto de una relación, de un corazón quebrantado, de un corazón que sintió el amor del Padre y es capaz de amar. Porque la Biblia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Amados, solo entendiendo, conociendo, probando el amor del Padre, podríamos caminar con Él en esta relación de amor. Y esto es lo que el Padre nos enseña. Esta historia nos enseña que la palabra del Padre son palabras de restauración. A los dos. Al que se fue y malgastó todo y viene sucio y herido y maloliente, es abrazado. Y al hijo rebelde que estaba allí, el Padre le habla con tanto amor. Al hijo que dice, este es tu hijo, en vez de decir mi hermano, porque ni lo consideraba hermano, el Padre responde, tu hermano estaba muerto y ha revivido. Y le hace recordar que aquel que había venido era su hermano. El amor del Padre trae palabras de restauración. A los dos. A los dos. Jesús está diciendo, yo amo a los publicanos, yo amo a los fariseos, a los escribas, yo amo a aquel que viene quebrado y yo amo a aquel que tiene el corazón endurecido.
y no entiende mi amor. Y la historia nos enseña que el Padre es un Padre que perdona. Es un Padre que perdona. Pero amados, quiero terminar la historia. Creo que ya hablé mucho. Yo quiero contar otra historia, mejor que esta. ¿Sabe por qué? Quiero contar la historia del padre pródigo y del hijo menor que se fue. Pero la verdadera historia de este padre pródigo es que él tiene un hijo mayor. Pero este hijo mayor no se enfadó porque el menor se fue, ¿no? Lo fue a buscar. Fue a buscar a ti. Deu su vida. Y nos fue a buscar. Diferente del otro. Diferente de nosotros que muchas veces estamos aquí y endurecemos nuestro corazón. Y pasamos a vivir una vida cristiana de trabajo. Y pasamos a pensar que somos buenos. El hijo mayor fue en busca del perdido. Qué historia tremenda. Nuestra historia. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu historia. Gracias por Cristo, que salió del confort del lado del Padre y fue buscarnos en esta tierra distante. Fue buscarnos en nuestro pecado y nos trajo para recibir ropa nueva, anillo en el dedo, zapatos nuevos, calzados nuevos, para volver a ser llamados hijos de Dios. Oh Dios, líbranos, Señor, de ser como estos fariseos. Líbranos, Señor, de pensar que somos buenos. Líbranos, Señor, de tener una relación contigo de las cosas que hacemos. Señor, ayúdanos, Señor, a tener un corazón arrepentido siempre, quebrantado siempre, delante de ti, Señor, y delante de nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque tu palabra es una espada que penetra tan profundo en nuestra alma. Tú conoces el corazón de cada uno que está aquí en esta mañana, Señor. Quizás hay algunos aquí, Señor, que son como estos hijos que se fueron. Y en esta mañana tú estás trayendo de vuelta. Tú estás, oh Dios amado, trayendo a ti para poner ropas nuevas, dignidad, para poder ser llamados hijos tuyos. Oh Dios, trae quebranto en el corazón. Y quizás, Señor, algunos de nosotros también hemos nos apartado de esta relación y lo único que hacemos es servirte, como si fuéramos tus empleados y no tus hijos. Padre, ten misericordia de nosotros y restaura nuestra relación de amor contigo, Señor. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.